Vamos a ver aquí algo muy maravilloso que Dios nos quiere hablar en esta noche. ¿Amén? Dios tiene muchas promesas para nosotros. Muchas palabras hermosas y maravillosas. Pero así también como Él nos da de su palabra, de su aliento, de su vida, también nosotros tenemos que ser recíprocos ante Él. Nosotros tenemos que ser receptibles y también abrirnos al Señor, recibir y también dar de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro interior, todo lo que recibimos por medio de Él. Amén. Dice así el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo nos presenta esta epístola en el libro de los Efesios. En el capítulo 1 nos muestra algo muy interesante y maravilloso, que nos habla de la posición en la cual estamos en Cristo. Si usted va al capítulo 1, usted puede ver en el verso 3 que dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí nos muestra, ¿no? Nos muestra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, dice la palabra, santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Santificados, purificados, amén, y sin mancha. Nuestros vestidos ahora, porque estamos revestidos de Cristo, y si estamos revestidos de Cristo, tenemos una nueva vestidura, un nuevo atuendo. Amén. Nosotros teníamos el atuendo del pecado, el atuendo que veníamos bajo la desobediencia, bajo el pecado, bajo la influencia del maligno, pero Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo, Él nos escogió. Decía que está a tu lado, Él te eligió, hermano, antes de la fundación de todas las cosas que vemos hoy en día. Antes que tú estés en el vientre de tu madre, ya Dios te conoció en la eternidad. Amén. Pero Él nos escogió para que fuésemos, como dice aquí, santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos adoptó, como dice en el verso 5, por ejemplo, nos adoptó para que seamos hijos por medio de Jesucristo, según su puro afecto en su voluntad. Amén. Decía que está a tu lado, tú fuiste adoptado por el Señor, ahora eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos muestra aquí que Él nos hizo para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Cuando nos ven a nosotros, tienen que ver a quién, a Cristo en nosotros. Cuando te ven a ti, no te tienen que ver a ti, tienen que ver a Cristo a través de ti. Porque hemos sido hechos para alabanza de la gloria de quién, del Señor. La gente tiene que decir, ahí va un creyente, ahí va un hijo de Dios, ahí va un verdadero hijo de Dios, ahí va un creyente honesto, un creyente que ama a Dios, que es temeroso de Dios. Y no como pueden decir, ahí va un creyente trucho, ahí va un creyente que pide y no devuelve, ahí va un creyente que todavía sigue atado en los vicios y tiene 40 años en la iglesia y sigue con la misma mania y sigue de la misma manera. No, la gente tiene que decir, ahí va un verdadero hijo de Dios. Hay un creyente que ama al Señor, que ama la palabra, que ama a los hermanos, que ama congregar, que ama estar en la presencia del Señor.
¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hemos hecho para alabanza de la gloria del Señor, que es por medio de su gracia. Y Él nos hizo acepto en el amado, dice. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, para perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí nos muestra todo lo que el Señor nos da, sus riquezas, que nos hizo abundar en toda sabiduría, en toda inteligencia. Todas esas son las riquezas que Dios nos quiere transferir, que Dios nos quiere impartir por medio de su vida. Amén. Que esto, escuche, esto no es de un día para el otro. Todo esto que estamos recibiendo de Cristo y lo que vamos a seguir recibiendo, todo tiene un tiempo, todo tiene un periodo, un proceso en el cual cada vez que más nos acercamos a Dios, vamos más a ir creciendo y vamos a ir recibiendo de todas sus riquezas. Esto no es del día a la noche que esto va a pasar y que ya vas a ser un súper espiritual y que ya vas a ser alguien elocuente en hablar o en predicar. Todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, pero cuando más estamos acercados a Dios, cuando más nos unimos a Él, el proceso se puede acelerar también. Amén. Pero esto lleva tiempo y esto no es hasta alcanzar un nivel. Esto es hasta que Cristo nos venga a buscar. Hasta que Él nos venga a buscar. Cada día debemos de aprender más. Cada día debemos de ser más humildes. Cada día debemos de ser más sometidos y entregados al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Él tiene un deseo, que es según como dice aquí, su beneplácito. Beneplácito es deseo. Él tiene un deseo. Desea que está a tu lado. El Señor tiene un deseo con nosotros. Amén. Y dice, a fin, verso 12, estoy dando un resumen del capítulo 1 para ir al capítulo 2. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí el Señor habla por medio del apóstol Pablo que Él le dio a Pablo este gran conocimiento, esta gran inteligencia espiritual, para que Él, por medio del Espíritu, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor con la vida de Pablo? Lo capacitó, lo llenó de su espíritu, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, no una sabiduría humana, sino lleno de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de la predicación de la palabra del Señor alumbre los ojos del entendimiento. Para que nosotros podamos comprender cada día. Nosotros sabemos, como dice la Biblia, que la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta. Pero solamente nos quedamos con eso. Pero hay mucho más en respecto a la voluntad de Dios. Hay mucho más que el Señor quiere darnos y entregarnos. Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero decí conmigo, hay mucho más. Y para eso nuestros ojos tienen que ser alumbrados, tiene que entrar esa claridad. Tenemos que abrir los ojos espirituales para comprobar cuál es esta esperanza a la cual el Señor nos llamó, de las cuales nos quiere dar las riquezas de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me comprende? ¿Me va siguiendo? Y ahí vamos entendiendo algo muy maravilloso. Y dice en el versículo 22, ya finalizando el capítulo 1, que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué hizo el Señor? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas, sometió al diablo, sometió las enfermedades, sometió las maldiciones, sometió todas las cosas malvadas, perversas, destructoras y dañinas en contra del hombre. Está bajo los pies del Señor. El Señor la sometió. El Señor triunfó.
Y miren lo que dice aquí. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué lo dio? Por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Cristo es la cabeza. Y miren, dice el verso 23, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza. Él sometió todas las cosas. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién lo llena todo? El Señor. ¿Y a quién se lo dio esto el Señor ya conmigo? Al cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Él sometió todas las cosas. Así que cuando algo quiera venir sobre tu vida y tú digas, no puedo, no lo voy a lograr, recuerda que el Señor sometió todo eso. Y tú tienes el Espíritu del Señor. Tú puedes. Porque estás sometido ya bajo el señorío y bajo el dominio de Cristo. Y si Cristo reina en tu vida, no puede ser que digas no puedo, no. Puedo todo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor lo sometió bajo la planta de su pie. El Señor lo aplastó. Aplastó al diablo, aplastó las enfermedades, aplastó todas las obras perversas. Aplauda al que vive, si va a aplaudir. Aplauda y denle gloria. De Cristo tomamos, de su plenitud tomamos todo, porque Él lo llena todo. Amén. Decirle que está a tu lado, Dios te puede llenar, hermano. Él es el que te va a llenar. De Él puedes tomar todo para estar saturado, para estar lleno, para estar pleno. ¿Por qué vemos un evangelio tan decadente? Un evangelio tan liviano, un evangelio tan pobre en el espíritu, porque no han entendido que Cristo lo puede llenar todo. Pero a este Cristo hay que buscarlo, a este Cristo hay que someterse, a este Cristo hay que acercarse cada vez más. No es simplemente venir al culto y nada más y recibir la palabra, no. Esto es de un diario vivir todos los días de nuestra vida, todos los días una entrega al Señor, todos los días rendirnos a los pies de Cristo, todos los días vas a tener que combatir con tu naturaleza caída, vas a tener que pelear con esos deseos de la carne que van a querer venir, pero tienes a Cristo en tu vida, tienes a aquel que aplastó todas las cosas, tienes a aquel que ha hecho que la muerte retrocediera y la muerte no lo retuvo en la tumba. ¿No dicen amén a eso? Amén. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el señorío y tiene todo el poder. Amén. Y ahora sí entramos al capítulo 2, de lo cual el Señor nos muestra, y el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso, a los efesios, y les dice algo, les recuerda algo. Todo el capítulo 1 nos muestra todo lo maravilloso que fue Dios con nosotros. Todo lo hermoso y lo precioso que hizo Jesús con nosotros, entregándose Él por amor a nosotros. Y ahí Él nos dice que Él nos hizo acepto en el amado. Y ahora Él nos dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Él nos dice que nos quiere entregar todas esas riquezas espirituales. Todas esas cosas son maravillosas. Todas esas cosas son gloriosas. Amén. Nos dice que Él sometió, amén, como recién leímos, todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia ese poder, ese dominio, y de Él tomamos todo porque Él nos llena todo. Hasta ahí está todo maravilloso. Nos muestra el capítulo 1 todo lo hermoso que es Cristo para nosotros, todo lo divino que es Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él nos quiere entregar si nosotros tomamos de Él todo esto. Pero tienes que tomarlo. No es simplemente tienes que oírlo, tienes que tomarlo, tienes que disfrutarlo, tienes que comerlo, tienes que unirte a Él para tomar todo esto. Y cuando venga el enemigo a decirte no vas a poder, y cuando venga Satanás a decirte no, vas a quedar en el suelo, no te vas a levantar, mentira del diablo, diablo asqueroso y mentiroso, Satanás, tú que has perdido, tú que estás vencido y derrotado, mi Cristo te venció en la cruz del Calvario y Él te sometió y te aplastó y Él te tiene subyugado, ya no tú no tienes arte ni parte en
capítulo 1 es maravilloso todo lo que recibimos del Señor. Diga conmigo, yo quiero recibir todo lo que dice el capítulo 1 de Efesios. Todo eso, toda la riqueza. Quiero ser amado en el acepto. Quiero hacer todo lo que me dice. Y somos eso en el Señor. Nomás que hay muchos creyentes que no lo pueden disfrutar, no lo pueden recibir y experimentar, porque todavía no están unidos completamente al Señor. No pueden disfrutar de estas cosas divinas porque no se unen, porque no lo buscan como tendrían que buscarlo. Amén. Y ahora el capítulo 2, el Señor nos recuerda algo por medio de Pablo, que nosotros estábamos muertos en pecados y deleites. Pero aún estando en esa condición, Dios nos dio vida. Decía que está a tu lado, Dios te dio vida. Aún estando en pecados y haciendo cosas malas, tienes vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Él nos recuerda algo, no es así. Nos dio vida. Estando en esa condición, estando muertos, estando bajo la influencia de todos esos pecados, seguimos estando con vida. Y hoy puede haber, escuche, hoy puede haber creyentes, cristianos dentro de la congregación que estén bajo la influencia de los pecados y Dios le da vida todavía. Pero Dios quiere que esas cadenas de pecado, esas cadenas de vicio, eso que te ha dominado en algún momento, te sigue dominando, hoy se rompa en tu vida. Porque Él te está dando vida y Él no quiere que estés atado, como hemos hablado una semana anterior, bajo el yugo de la esclavitud, siendo que Cristo te ha hecho libre por medio de Él, entregando a su Hijo en la cruz. Amén. Amén. Él recuerda que nos da vida estando en esa condición. Escuche lo que dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Tiempo pasado, diga conmigo, tiempo pasado. Anduviste. Decía que está a tu lado, así andaba yo, en esa condición, estaba muerto, estaba en pecado, estaba mal, estaba errante, estaba sin Cristo. Pero Cristo, bajo su misericordia y su bondad, me seguía dando vida. Cristo, según su misericordia, según su preeminencia, me daba y me guardaba, me daba vida. No permitió que la muerte viniera sobre mí, porque Él tenía un plan, porque Él tenía algo que quería hacer conmigo. Amén. En los cuales anduviste en otro tiempo, escuche, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es la corriente que este mundo transita? La corriente de este mundo es la soberbia, es la vanagloria, es el ego, es la prepotencia, es el enriquecerse desmedidamente. Es pisotear la cabeza de los que están abajo para subir otros arriba. Amén. ¿Cuál es la corriente de este mundo? No perdonar. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La venganza, el odio. ¿Cuál es la corriente? Y todo eso, lamentablemente, eso no tiene que entrar en la iglesia. Eso no tiene que estar en nuestros corazones. Eso no tiene que estar en nosotros operando. Si eso está operando en algún momento o quiere operar en algún momento en nuestra vida, entonces abrimos una puerta a que Satanás venga a traer esa influencia diabólica y opere en nuestros corazones. Esa corriente es la que quiere arrastrar a muchas personas, aún estando dentro de la iglesia, a los jóvenes, a las jovencitas, en las vanidades, en el mundo, en las modas, en todo el libertinaje carnal, en todo el libertinaje que esta carne quiere desenfrenarse y tiene deseo. Todo eso es la corriente de este mundo que muchos siguen. Pero Pablo dijo, en esa corriente antes estábamos. Pero hoy yo quiero decir que hoy dentro de la iglesia hay muchos que siguen esta corriente. Esta corriente no simplemente se está siguiendo, esta corriente se metió dentro de la iglesia hoy en día. Esa corriente del mundo, esa corriente de las vanidades, esa corriente que está llevando a muchos creyentes a convertirse en simples creyentes religiosos que vienen a los cultos y hablan de Dios
y predican a Dios, pero no lo viven realmente como lo tendrían que vivir. Por eso cada día viven en fracasos espirituales. Por eso cada día las cosas se retrasan mucho más y no llegan. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de esta corriente, como dijo Pablo acá. Eso andábamos antes. Los verdaderos creyentes dicen así: en esa corriente era que yo antes andaba, ahora ya no. Yo ando en la corriente del Espíritu. Yo ando en la corriente que me lleva al Espíritu. Yo ando en la corriente como esos ríos que fluyen, esos caudales que van y llegan y empapan e inundan. Yo no ando en la corriente del mundo. ¿Y cómo podemos, escuchen, cómo podemos saber si hay un creyente que está en la corriente de este mundo? Ya lo dice el mismo versículo. Dice que opera en los hijos de la desobediencia. Cuando alguien está bajo la influencia del mundo, la desobediencia es la evidencia de que está en esa corriente. Cuando no obedece a la palabra, cuando no obedece a lo que la palabra de Dios nos habla y quiere seguir persistiendo en su propia vida y quiere seguir persistiendo en mantener la conducta que tiene, entonces la evidencia es que ese creyente no salió de esa corriente del mundo, sigue estando todavía en esa corriente. Porque aquí claramente dice que opera en ello ese espíritu, la desobediencia. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero ser desobediente a tu palabra. Yo no quiero ser desobediente al oír tu voz. Yo quiero ser obediente, Padre. Yo quiero obedecerte cuando tú me hablas por medio de tu palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Y quién controla esta corriente del mundo? Lo dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Satanás, el que está bajo esta influencia de la corriente de este mundo. Y está operando en los hijos de la desobediencia, como dice aquí. Entonces, claramente, cuando alguien no quiere tornarse al cambio porque Dios lo está hablando en su palabra, estamos notando que ese creyente todavía está bajo la corriente del mundo. Que ese creyente todavía le gusta el mundo, que ese creyente no se desprendió de las cosas del mundo, sigue todavía atado a las cosas del mundo. Entonces, ¿qué clase de espíritu va a operar en ese creyente? ¿Cree que usted va a operar en el espíritu de Dios? No, porque el que opera en el espíritu de Dios va a obedecer y va a salir de la corriente del mundo. Va a salir de esa vida, va a dejar todas esas cosas que a Dios no le agrada, que a Dios no le es de agrado. Y mire qué fuerte que es este príncipe que opera, que manipula y que dice: no, lo que hablan en la iglesia no es tan así, ¿por qué tienes que dejar esto? Y mire cómo el diablo perturba la mente de los jóvenes, de las jovencitas, de los hermanos, para que no obedezcan a lo que Dios nos está hablando. La Biblia nos habla de muchos desobedientes en la Biblia. ¿Cuál fue su final? Los que no han obedecido. Y la Biblia es clara: aquel que no cree o que desobedece, aquel que persiste en la desobediencia, aquel que persiste en seguir manteniendo esa conducta y no dejar a Dios el obrar de Dios, su fin no va a ser nada bueno. Claramente que su fin no va a ser bueno. Dios va a tener que tratarlo duro, Dios va a tener que hacer que Él se humille y que su nariz esté en tierra, en polvo, para que reconozca a Dios. Y ahí vienen los sacudones, y aún en los mismos cristianos. Y eso es lo que hoy Dios te habla y te advierte, para que no nos ocurra a ninguno de nosotros, que nosotros no seamos desobedientes a Dios, que nosotros obedezcamos a Dios, para que nosotros estemos bajo la corriente del Espíritu de Dios y no bajo la corriente del mundo. Que opera el diablo, que opera el príncipe de la potestad del aire. Y dice, y ahora opera
en los hijos de la desobediencia. Entonces, cuando tú ves creyentes que no están obedeciendo, que no obedecen a sus pastores, que no obedecen a la palabra, que no obedecen a lo que le estamos hablando de parte de Dios, tanto a nosotros como el profeta, la pastora, estamos aquí al frente, entonces están bajo esa corriente. Pero cuando obedecemos, estamos en la corriente de Dios. Cuando obedecemos, estamos tomando el camino de Abel. Cuando obedecemos, estamos tomando el camino de David, no el camino de Saúl, la desobediencia. Levanta tu mano y di conmigo: yo quiero tomar el camino de Abel, el camino del rey David, Señor. No el camino de Caín, no el camino de Saúl, no el camino de Coré, no el camino de Judas, no el camino de Balaam. ¿Cuál fue el fin de todos estos que estamos nombrando? Destrucción, pérdida, muerte, calamidad, ruina. Pero Abel, aunque murió, él está en la presencia de Dios. David, aunque se equivocó, él se arrepintió y Dios lo preservó y fue el rey que estuvo hasta los últimos días y murió siendo viejo, pero estuvo en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo está hablando del tiempo pasado y él, escuche, también él se está poniendo en primera persona. Yo vivía así, dijo Pablo. Yo también era uno como ellos, hijo de desobediencia, que estaba bajo la corriente del mundo. Y operaba en mí el príncipe de la potestad, Satanás operaba en mi vida. Bajo la influencia de ¿qué? De la religión en ellos. Porque ellos mataban y perseguían a los verdaderos cristianos y los mataban. Y ellos creían que haciendo esto rendían culto a Dios y que Dios le agradaba eso. Pero en realidad no era así. Amén. Pablo está aún poniéndose el mismo, diciendo: en otro tiempo, yo también. No dice yo específicamente, pero él está incluyéndose ahí. En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, dice. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne. ¿Haciendo la voluntad de qué? De la carne. En otro tiempo atrás, Pablo era guiado por la carne, por sus emociones. Porque no estaba el Espíritu del Señor. Porque no había tenido ese encuentro con Dios. Porque no se había relacionado con Dios, porque no había tenido esa experiencia con Dios. Entonces él seguía la voluntad de la carne. ¿Y cuál es la voluntad de la carne? La carne quiere todo lo que es de la carne. Por eso la carne y el espíritu se oponen, como dice el libro de Romanos. Hay una enemistad entre la carne y el espíritu. La carne, los deseos de la carne quiere. El espíritu, dice, está siempre presto, dispuesto, pero la carne también se va a oponer a que busquemos del espíritu. Entonces, ¿por qué piensas tú que hay momentos que te cuesta orar, por ejemplo? Porque la carne no quiere que ores. ¿Por qué cuando vas a orar te duermes o viene el cansancio? Esta carne, influenciada por Satanás y sus espíritus, muchas veces, o el cansancio te lleva a que no puedas orar, a que no puedas ayunar, a que cuando leas la Biblia te duermas y no puedas leer la palabra de Dios. Porque es toda una obra de la carne. La carne te va a someter al cansancio, al desánimo, y te va a llevar rápidamente la carne al entretenimiento, a estar en las redes, a utilizar el celular o a ver la televisión. Y mira cómo es esto tan tremendo, que cuando tú miras una serie no te duermes, pero cuando lees la Biblia te duermes. Cuando ves un programa de televisión puedes estar desvelado, pero cuando comienzas a leer la Biblia te agarra sueño. Entonces ahí nos damos cuenta que el espíritu se está ejercitando no mucho, está menguando el espíritu y lo que se está ejercitando más es la carne. Pero eso es lo que se le tiene que dar fin, a lo que se le tiene que dar muerte. No está mal que tú puedas ver un programa sano, educativo, en algún momento para distraerte, pero que eso no te robe el tiempo y que eso no sea prioridad. Mucho tiempo
tiempo en tu vida. Amén. Pero ahí tú te das cuenta, cuando pasa eso, te tenés que dar cuenta. Cuando eso te pasa, te estás dando cuenta que tu espíritu no está siendo ejercitado. Es tu carne la que está predominando. Es tu carne la que te está ganando, te está tomando territorio. Es tu carne la que está dominando en tu vida. Pero di conmigo, en esta noche la carne la vamos a someter en el nombre de Jesús. A esta carne hay que darle fin por la obra del Espíritu de Dios. Amén. La voluntad de la carne, todo lo que la carne quiere, como dice el libro de Gálatas 5:22, los frutos, todos esos frutos de la carne. Cuando hay carne hay celo, cuando hay carne hay falta de perdón, cuando hay carne hay venganza. Cuando hay carne no hay perdón entre el esposo y la esposa. Si hubo una discusión, se van a la cama sin saludarse, sin hablar. Cuando hay carne en la iglesia, un hermano le hace algo y el otro hermano ya no lo saluda. Y a veces tiene que esperar hasta la Santa Cena para pedirle perdón. Eso no tiene que pasarnos. Y no hay que dejar ese lugar, esa puerta abierta para que Satanás venga a anidarte sus demonios y decirte, viste el hermanito lo que hace, el hermanito quiere hacerse ver con el pastor, le dice al pastor, a la pastora, y todas esas obras diabólicas. Y tú no te das cuenta que si un hermano te dice algo es para que mejore, no es para echarte tierra, o es para mandonearte, o es para hacer algo contra tu vida, es para que tú lo hagas con excelencia. Si lo hiciste mal, es para que lo hagas bien la próxima vez. Y no es que te está mandando, y no es que te está diciendo, no, a mí si no me dice el pastor yo no hago. Si el hermano está viendo algo que no está bien hecho, claro que te lo puede decir. Hermano, me parece que no es correcto, estamos en la casa de Dios. La casa de Dios tiene que limpiarse de una manera correcta. Por ejemplo, la limpieza se tiene que hacer de esta manera. Y no por eso te vas a poner mal, te vas a ofender y ya vas a mirar mal a tu hermano o a tu hermana. Y ahí nos damos cuenta, si eso pasa, que estás en la corriente de la carne, porque no puedes tolerar o soportar que un hermano te diga algo que no lo estás haciendo bien. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, Señor, ayúdame a que eso no entre a mi corazón. Levanta tu mano y dile, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero, Señor, seguir la corriente de la desobediencia, la corriente de este mundo caído, perverso y maligno y diabólico que opera Satanás. Satanás quiere hacer eso. Y Satanás se mete en la mente y las quiere destruir. Y donde no hay deseo de Dios en la iglesia, como el otro día predicaba el siervo, Dios se va. Dios no está en esa iglesia. Dios se va. Porque no hay deseo, no hay búsqueda, no hay amor hacia Él, no hay lugar hacia Él. Y no hay un pueblo que se abra, no hay un pueblo que abandone las cosas malas para decirle, te doy paso a ti, Rey de Gloria, para que entre y ordenes y limpies y cambies mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la voluntad de la carne, escuche, y de los pensamientos. Pablo era gobernado por la carne y por su mente. Como muchos de nosotros, también muchas veces. Más antes. Ahora por ahí puede ser menos, porque Dios está orando y está trabajando y estamos recibiendo palabras para no ser gobernados por eso. Pero póngase a pensar usted un tiempo atrás, cuando estaba en otra iglesia, ¿no era gobernado más por la carne y su mente? Y no recibió una palabra que vaya al corazón y comience a alumbrar Cristo. Y salía de la iglesia y por ahí salía con su esposa discutiendo, peleando y esto y lo otro. Amén. Ahora ya no pasa, o pasa menos. Amén. O ya no pasa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los pensamientos te gobernaban, te dominaban. Y mirabas al hermano y no lo soportabas porque algo te dijo o algo hizo mal. Éramos por naturaleza, esa era la naturaleza humana, caída, adámica, la naturaleza del viejo hombre.
Y esa naturaleza es la que quiere persistir todavía en algunos creyentes hoy en día. La natural, la del viejo hombre, la del enojo, el de la ira, el de la contienda, el de no perdonar, el de los celos. Eso todavía, esa naturaleza, en algunos creyentes todavía quiere persistir. Y a eso hay que darle fin, a eso hay que ponerle un alto. Hay que decir, hasta acá llegaste, la naturaleza caída, hasta acá gobernaste mi vida, hasta acá hiciste lo que tú quisiste, pero a ver, ahora entra el Cristo de gloria, ahora el que va a gobernar es Cristo en mi vida. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo éramos? ¿Hijos de qué? No éramos hijos de Dios. Éramos hijos de ira. La ira gobernaba. La ira dominaba. La venganza, el odio, el rencor, el rechazo, la pelea, la gritería, las malas palabras. Y todo eso es lo que gobierna en la naturaleza de ira. Amén. Éramos, dijo Pablo. Pablo dijo, yo era eso antes. Porque ya Pablo no era más así, ahora estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora tenía la naturaleza divina, ahora tenía la naturaleza de Cristo viviendo en él. Ahora tenía a Cristo. Cristo se estaba impartiendo por la vida de Pablo. Ya no es más esa naturaleza. Él dice, antes por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Él se incluía, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Decí conmigo, eso era yo antes. Eso era yo antes. Aleluya. Decí conmigo, era antes eso, Señor. Era antes eso, Señor. ¿Cuánto de los que están aquí, en todo este tiempo que estamos aquí, han notado cambios en su vida? ¿Cuánto han notado cambios? Y usted hasta mismo se asombra, yo antes reaccionaba así ante esta situación, ahora, gracias Jesús, tengo una paz. Antes me enojaba, era cualquier cosa y me irritaba, me enojaba, gritaba. Y ahora, Señor, ya no. Gracias. No lo hice yo, lo hiciste tú, Señor. Tu Espíritu que está en mí me ayudó a tener subyugado esta carne inmunda, esta carne que me quiere dominar muchas veces. Y muchos han cambiado. Y muchas cosas se van manifestando, pero todavía falta mucho más. Decí conmigo, Señor, todavía falta, y hacé conmigo lo que tengas que hacer, Señor. Yo estoy abierto a ti, a darte paso a ti, a ti, Rey de Gloria, no al príncipe de la potestad de la vida, a ti, Rey de Gloria, no al príncipe de este mundo. El príncipe del mundo opera bajo la corriente de este mundo, pero tú eres el Rey, el que lo aplastó. Tú eres el Rey, Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Verso 10, pasemos al verso 10. Gracias, gloria a Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué somos hechos? Para buenas obras. Esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hemos sido creados y somos hechura de Dios. Somos obra de Dios, somos hijos de Dios. Hemos sido creados por el Señor y hemos nacido de nuevo para que nosotros andemos en esas buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que nosotros hacemos? Las obras que hizo Cristo. Mostrar los frutos que Cristo en su naturaleza maravillosa, tanto humana y divina, transmitía. El amor, la misericordia, que son los frutos del Espíritu, ¿no es así? Amén. La paciencia, la tolerancia. Amén. Dios preparó todas estas obras para que nosotros andemos por estas obras. Dios no preparó otra cosa. El que preparó otro plan malévolo y diabólico fue Satanás. El plan de Satanás es para matar, destruir.
y exterminar al hombre y llevarlo a estar nuevamente atado a la esclavitud. Pero el plan de Dios es contrariamente diferente. Es para que nosotros andemos por las obras que Él preparó, esas buenas obras. Todo lo de Dios es bueno y todo lo de Satanás es para destrucción de tu vida, es para destrucción de tu cuerpo, es para destrucción de tus emociones, es para destrucción de tu salud mental, de tu cuerpo. Pero Dios preparó las buenas obras para tu cuerpo, para tu vida, para tu salud, para tu mente, para tu espíritu, para que andemos por ella, porque de antemano Dios las hizo. Aplaudan y dile gloria, gracias Jesús, decide gracias por esas obras que vamos a hablar. Amén. Decí conmigo, gracias porque preparaste esas buenas obras, Señor, para que nosotros caminásemos por ella, para que nosotros anduviésemos por ella. Dios no preparó un camino para que estés en vicio, en drogas, en alcohol. No, ese es el camino de muerte. Ese es el camino de la corriente de este mundo que el diablo te quiere llevar, la carne. Dios preparó el camino para que seas un predicador, para que seas un creyente lleno del Espíritu Santo. Dios preparó el camino para que tú y toda tu casa sean salvos, porque es una promesa de Dios. Dios preparó el camino para que tú vayas como alguien que predica las buenas nuevas de salvación, y por medio de ti, porque vas con Cristo, las puertas se abran y muchos entren por medio de ti, pero porque Cristo abrió esa puerta. Amén. Decí conmigo, gracias por esas obras, Padre, que preparaste de antemano. Como dice Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja. El Señor le ganó al diablo de antemano. Se aventajó al diablo. Pero el diablo, mire qué diabólico es el diablo, que se quiere aventajar. En algunos creyentes se aventaja muchas veces. Le toma ventaja. Pero di conmigo, diablo, mucha ventaja me tomaste, ya no más. Ahora el que te va a aventajar soy yo por el poder de Cristo. Ahora el Cristo de gloria es el que se va a aventajar a ti y ya no vas a tener más lugar en mi vida. Verso 12. Estamos así adelantando un poco. Dice así: en aquel tiempo estaban sin Cristo. Tiempo pasado. ¿Cómo estaban? Sin Cristo. Estábamos sin Cristo antes. Alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos. No teníamos un lugar de permanencia. Nosotros tenemos una ciudadanía y somos argentinos, ¿no es así? Tenemos un hogar, tenemos un DNI que identifica quiénes somos. Pero ¿sabe que también tenemos una identidad espiritual? Que somos pertenecientes al reino de Dios. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Amén. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es el pasaporte para entrar a la Nueva Jerusalén? El Espíritu de Dios. Porque usted fue sellado ¿con qué? Con las arras del Espíritu. Hay un sello, hay una imagen de Dios. Cuando le hacen un documento no le ponen un sello, ¡pam! Bueno, usted fue sellado con el sello de Dios. Ese sello, y vivir en santidad y vivir bajo los preceptos y mandamientos de Dios y obedecer a Dios, es la entrada a la ciudadanía. Amén. Tenemos el sello del Señor. Amén. Ese sello no se va a borrar. No se puede borrar. Es indeleble. Es un sello divino plasmado en lo profundo de nuestro espíritu. Amén. Y aunque muchos creyentes se aparten, ese sello está. Aunque algún creyente se apartó hace mucho tiempo y volvió a la iglesia, ese sello nunca se borró. Ese sello no se borró y Dios nunca dejó de amar a esa persona, aunque estaba lejos. Amén. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Ninguna de las promesas eran para nosotros, era solamente y exclusiva para Israel. Pero como Israel, como el otro día el siervo habló el domingo, le dio la espalda y se fue de la casa de Israel, ¿fue a dónde el Señor? A los gentiles, a nosotros. Y Él nos hizo ahora, si nosotros le recibimos a Él, que ahora vamos a ser pertenecientes y somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, y también estamos ahora
teniendo y recibiendo los pactos de las promesas que Él nos dio. Que les dio a ellos, fue transferido a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Eso era antes. Pero gracias a Jesús. Gracias, Señor. Tú le tienes que dar gracias a Jesús. Porque antes no tenía a Dios, estaba alejado. Estaba lejos de las promesas, de los pactos que tú hiciste con Israel como pueblo. Pero ahora, Señor, tú eres mi Dios. Pero ahora en Cristo, verso 13, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos. ¿Habrá algún cristiano que está lejos de Jesús hoy? ¿Habrá un cristiano hoy aquí que puede estar lejos del Señor? ¿Cómo lejos, pastor? Si vivo a la iglesia. No, tú puedes estar en la iglesia, pero espiritualmente puedes estar lejos. Tú puedes congregarte todos los días, pero espiritualmente no estás teniendo comunión, no estás acercándote a Él, no estás relacionándote con Él para que Él se haga uno contigo. Entonces, al mismo tiempo estás cerca en un sentido natural en la iglesia, pero estás lejos de Él espiritualmente. Y eso es lo que Dios no quiere. Él quiere que estés cerca de Él. Que estés en la barca, como se predicó el domingo. Que estés en la barca para oírlo hablar cuando Él habla. Y no estés a la orilla. Decía el que está a tu lado, yo no voy a estar en la orilla, yo voy a estar en la barca. Y yo quiero oír a Jesús. Yo quiero oír las palabras de Jesús cuando Él está hablando. No quiero estar allí en la orilla. ¿Cuánto dicen amén a eso? Estabais lejos. Pero por medio de Cristo habéis sido hechos cercanos por medio de su sangre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos acercó al Señor? Diga conmigo, su sangre. Su sangre nos acercó al Señor. Su sangre nos hizo que nosotros nos acercáramos a Él. Porque Él nos limpió con su sangre de todos nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora pasé al verso 17 del capítulo 2. Hay muchas explicaciones, pero no quiero explicar todo, si no sería un mensaje de 2 horas y pico más o menos. Y vino y anunció, verso 17, las buenas nuevas de paz. ¿De quién está hablando? Del Señor. ¿Qué vino el Señor a hacer? Anunciar las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos. Diga conmigo, el Señor vino a anunciar. Miren qué maravilloso que es Dios, que Él se hizo hombre y bajó, dejó su reino, dejó de ser eterno para venir a vivir el tiempo cronos humano aquí en la tierra. Gloria a Dios. Pero al venir Él nos acercó a Él. Nosotros fuimos acercados porque Él anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A nosotros que estábamos lejos. Cada palabra que Dios habla en la iglesia, cada mensaje, ¿cuál es el fin de cada mensaje? Acercarte más a Él. ¿Cuál es el mensaje que se anuncia de paz o de exhortación? Acercarte a Él. Él vino a anunciar, ¿qué dice? ¿Qué vino a anunciar? Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Porque ustedes estaban lejos, pero Él vino a anunciarlas para que por medio de ese anuncio ustedes se acerquen a Él. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cada palabra que tú recibes en la iglesia, y aunque parezca dura, aunque parezca, ay, el pastor dio con todo, dio duro, la pastora, el profeta nos dio con el martillo, con el cortafierro, nos pasó el hacha, nos pasó la espada, y nos vino con la motosierra, parece. Pero esa palabra, ¿para qué? Es para que Él te acerque más, tú te acerques más a Él, porque Él te está hablando para que te acerques. Él no te quiere dañar, no te quiere lastimar. Él te habla así para que te acerques, para que entiendas cómo estás y cuál es tu condición.
si persistes en tu condición así, el resultado va a ser que cada vez te vas a alejar más de Él. Por eso Él nos habla y nos anuncia las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos. Dice a los que estaban lejos, pero también a los cercanos. Y está hablando tanto a los gentiles como a los judíos que estaban cerca, porque ellos eran el pueblo de Dios. Pero aquí, ¿qué es lo que pasó? Que los que estaban cerca se alejaron y los que estaban lejos se acercaron, que fuimos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pero espiritualmente, estoy hablando que cuando Dios nos habla es para que nos acerquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque Él vino y murió en la cruz, derramando toda su vida y su sangre para la limpieza del pecado. Y Él resucitó. Y Él nos dio su vida, su espíritu. Y ahora por medio del perdón de los pecados y teniendo su vida por ese mismo espíritu, tanto nosotros como muchos judíos que se puedan convertir, que son del pueblo de Él, ellos también entren por el mismo espíritu. Miren, los judíos y nosotros compartimos el mismo Dios. Es nuestro Dios, es el Dios de ellos y es nuestro Dios. Y ambos podemos entrar a la presencia de Dios por el mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso que es Dios, ¿o no? Qué bueno que es Dios. Así que ya no somos extranjeros. Decirle, ya no sos un extranjero, hermano. ¿Qué pasa cuando un extranjero quiere ir a otra nación y no tiene pasaporte? No puede entrar. ¿O no es así? Cuando no tienes un documento y quieres ir, por ejemplo, aquí a Brasil o quieres ir a Paraguay, los países limítrofes de Argentina, no tienes DNI, no puedes entrar. No puedes entrar porque no tienes documentación. Nosotros estábamos así antes sin documentación espiritual. Teníamos una documentación, pero de muerte. Teníamos un decreto, por eso dice que Él cuando muere rompió el decreto de muerte del diablo. Ese decreto, ese testamento diabólico, Él lo rompió, lo quebró, lo hizo pedazo. ¡Gloria a Dios! Entonces no te sientas que eres un extranjero o advenedizo, sino que ahora ciudadano de los santos, dijo Pablo. Ahora tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. A veces hay hermanos que por ahí dice, yo no puedo entrar, no siento a Dios, no puedo entrar a la presencia, no siento a Dios. No es que te vas a arrodillar y el cielo se te va a caer encima y vas a ver ángeles y vas a oír la voz de Dios audiblemente, no. Todo eso va a llevar un proceso, todo eso va a llevar un tiempo, todo eso, lo importante es que tú te arrodilles y que estreches una relación con Dios. ¡Gloria a Dios! Aunque no sientas a Dios, no sientas un fuego, o no sientas una electricidad, o no sientas un viento que te sopla la cara, aunque no sientas, pero si tú tienes comunión con Él y le hablas a Él, lo vas a sentir en tu corazón. Capaz que no lo sentirás como por ahí lo sientes en la iglesia con el fuego y como la iglesia muchas veces, pero sientes en tu corazón. ¿Sabes cómo es cuando Dios te habla? Cuando sientes que Dios te está hablando, cuando tienes paz en tu interior. Cuando tú tienes paz en tu interior, es la clara evidencia que Dios te está hablando. Y cuando hay paz, es la seguridad de que Dios te habló, porque tienes paz, estás tranquilo. Pero muchos oran y dicen y se frustran en la oración porque dicen, no siento a Dios, no siento nada, yo oro, me arrodillo, no siento a Dios, ¿qué está pasando? Estoy en pecado, estoy mal. Y por ahí no es que estás mal o estás en pecado, sino que todavía no ejercitaste tu espíritu, estás en el entrenamiento de tu espíritu y te va a llevar un tiempo todo eso. No es que vas a ver al ángel Miguel que baja a tu cama y te acaricia el pelo, no. Hija mía, yo estoy contigo para, ay, gracias Señor, no.
oración, en tu intimidad y le buscas a Dios con todo tu corazón, vas a sentir una paz tan grande, tan inmensa. Y vas a entender que es Dios que está ahí contigo. Amén. Y a medida que más entres, y pasa el tiempo, y pasen los meses, y pasen los años, sí vas a comenzar a tener más experiencia. Sí vas a experimentar y vas a oír a Dios en tu oído, y vas a recibir mucho, pero todo eso tiene un tiempo. No es de un día para el otro. No es que porque estás aquí ahora y estás recibiendo esta palabra, ya mañana vas a ser alguien que ya tenga las ultra, mega, archi revelaciones del cielo. No. Todo tiene un tiempo. Lo importante es no desunirse de Cristo. Lo importante es estar unido al Señor. Aunque no lo sientas cuando ores, ten la plena seguridad de que Dios está contigo. Ten la plena confianza de que Dios está contigo. Si tú estás haciendo las cosas bien, estás obedeciendo a Dios, ten la plena seguridad que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decía que está a tu lado, hermano, el Señor está con nosotros. Decirle. No te frustres. Claro, pero ora, no dejes de orar. Busca. Ora. No, con esto no vas a orar. Así, bueno, no siento a Dios, no oro. No. Tienes que orar. Amén. Tienes que buscar. Tienes que leer. Amén. Y a medida que vas ejercitando tu espíritu, a medida que vas abriendo tu espíritu y vas dando lugares, ahí vas a ir comenzando a recibir. Y ya no te va a costar orar 1 hora de rodillas, pero ahí en tu casa. Y ya vas a orar 1 y 2 y vas a estar ahí fluyendo en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sino que ahora somos ciudadanos de los santos, escuche, y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Ciudadanos santos y miembros de una familia. ¿De qué familia? Todos tienen familia aquí, no es así. Pero somos miembros de la familia de Dios. Había un dicho que decía antes, ¿no? Que la familia esté unida y que nadie los desuna. Y así tenemos que ser nosotros, unidos ¿a quién? A Cristo para hacer esa gran familia. Unidos al Señor para hacer esa gran familia. Y Él es nuestro Padre. Amén. Y luego dice, para ir terminando, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra. Amén. Los profetas y los apóstoles fueron aquellos que han traído el mensaje. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una gran participación en el Antiguo Testamento hablando de parte de Dios. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento también, porque han estado con el Señor Jesús. Aquí está hablando de estos dos ministerios, no habla de los evangelistas, de los maestros y de los pastores, habla de los profetas y los apóstoles, pero está hablando y enfatizando a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles de Jesucristo, los que caminaron con Jesús. Y claramente que Cristo fue la piedra principal, sobre Él está el fundamento, sobre los profetas del Antiguo y sobre los apóstoles del Señor Jesucristo. Esa es la palabra, todo eso está resumido en la palabra. Cristo, los profetas y los apóstoles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasa cuando nosotros somos edificados bajo este fundamento? ¿Qué pasa? Esto va a pasar en quien todo el edificio bien coordinado, diga conmigo, bien coordinado. Hay una coordinación, hay una dirección, hay un orden establecido. Decía que está a tu lado, hay un orden establecido por el Señor. Hay una coordinación para que este edificio se lleve a cabo. ¿Cuánto han trabajado la construcción? Muchos de los que están aquí, amén. Y ustedes saben que para hacer paredes o levantar se tiene que hacer bien. Si no se hace bien y si no se tira
la línea o no se hace la mezcla correcta, esa pared no se puede levantar bien. Y en el espíritu, el edificio de Dios, la casa de Dios, la vida espiritual tiene que ir coordinada, tiene que ir en el orden establecido por Dios. Si no va en el orden establecido por Dios, ese edificio se puede caer, ese edificio no tiene los elementos y los materiales adecuados, entonces las paredes se van a agrietar, las paredes se van a fisurar, y eso, las fisuras representan cosas, situaciones y cosas con un material malo, en el cual la pared se cuarteó, la pared se agrietó. No fue con el material divino, fueron con materiales de los cuales no son los materiales que el Señor dejó establecidos en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere que su vida espiritual vaya siendo coordinada, ordenada como ese edificio espiritual que habla aquí? ¿Quiere? Bueno, bien conmigo, Señor, trabaja con tus materiales divinos. Con esos materiales. ¿Cuáles son los materiales divinos que utiliza el Señor? La plata, que representa la redención. El oro, que representa la naturaleza divina. Las piedras preciosas representan la transformación. ¿Cuánto dicen amén? Las perlas, que también representan la transformación del creyente. Amén. Usted sabe que cada piedra preciosa lleva un proceso, que están bajo tierra. Y esas piedras, para que se conviertan en piedras preciosas, tienen un proceso, de lo cual después se forman en piedras preciosas. Y nosotros, como piedras vivas, tenemos un proceso para hacer esas piedras vivas, para hacer esas piedras preciosas. Dios nos tiene que procesar para llegar a ser esas perlas, esas piedras preciosas. ¿Tanto dicen amén? Siendo, escuche, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si este edificio bien coordinado, bajo el fundamento de Cristo, que es la piedra angular, bajo el fundamento de los profetas y los apóstoles, va bien coordinado, este templo va a crecer para ser la morada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para ser el templo santo de Dios. ¿En quién? Verso 22. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que vosotros también, juntamente vosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta morada es espiritual. Este edificio no es este edificio que vemos aquí, no son las cuatro paredes, es tu vida. Tu vida es ese edificio. Si en tu vida está el fundamento que es Cristo, si en tu vida está el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es la palabra del Señor y Cristo, entonces tu templo va a ir creciendo bien coordinado para ser morada de Dios en el Espíritu. Pero si en tu templo, en tu casa todavía hay materiales como la madera, la hojarasca, el heno y todos esos materiales de los cuales va a ser puesto a fuego y se queme, todo eso se va a destruir. Todo eso representa la naturaleza humana, hacerlo todo en la carne, hacerlo todo bajo las emociones, hacer todo bajo la influencia del ego y del yo, y no en los materiales divinos que representan la vida espiritual. Entonces en esta noche yo te invito a que tú levantes tus manos ahí. Que en esta noche tú puedas hoy comprender algo maravilloso que Dios nos está hablando. Dios no quiere que muchos creyentes dentro de la iglesia anden en la corriente del mundo, el cual opera el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Nosotros tenemos que ir en la corriente del Espíritu.
Nosotros tenemos que estar en la corriente del Espíritu, no en la corriente de las cosas del mundo. Usted no ve cómo el mundo, la tecnología avanza y todo entra por los ojos, todo entra por la vista, todo entra para querer obtener, querer. Los celulares se van modernizando y uno que va saliendo es mejor que el otro y el humano se desespera por lo nuevo, por lo mejor. Todo eso es la corriente de este mundo. Todo eso lleva a que nosotros nos distraigamos y que nuestro templo no esté bien coordinado y está edificándose, sino que el diablo es tan sutil. El diablo entra para que muchos creyentes estén en la corriente del mundo, no dejen las vanidades, no dejen las cosas del mundo, sigan todavía con esas cosas, atándolos, sometiéndolos a que digan, sigue por este camino, sigue por esta corriente. No está malo, no es nada malo esto, lo que estás haciendo. Ante Dios no va a hacer nada. Y por ahí para Dios es algo que a Él no le agrada. Pero en esta noche diga al Señor, Señor, yo no quiero seguir en esa corriente del mundo. Yo no quiero ser, Señor, el cual esté siendo manipulado y opere el príncipe de la potestad del aire. Yo no quiero ser un hijo de desobediencia. Yo no quiero ser un hijo de la desobediencia, Padre. Yo quiero ser un hijo obediente a ti como lo fue Abraham. Yo quiero ser obediente, Señor, como fueron muchos de tus siervos, aunque tuvieron sus falencias, pero fueron obedientes. David pecó, pero después obedeció. En cambio Saúl pecó y no se arrepintió. Él siguió con su ego, con su orgullo. Él siguió para que el pueblo lo alabara, para que el pueblo lo idolatrizara. Pero en cambio David dijo, Señor, no me quites tu espíritu, quítame el reino, quítame todo de mí, pero tu presencia no la quites de mí. Tu espíritu no lo quite, quítame el reino. David en palabras le dijo, no me interesa el reino que me diste, Señor, no me interesa el oro, nada de lo que tengo, me interesa tu presencia, no la quites, por favor, de mí, le dijo. No la quites, no te vayas de mí, le dijo David. Y en ese acto que David estuvo 7 días postrado con el manto de cilicio y echándose ceniza, arrepintiéndose, diciéndole y llorando al Señor, perdóname, Señor, si te fallé, perdóname, Padre, no quites tu presencia, no quites quita todo lo que quieras, pero no tu presencia, Señor. Rica la baba canta la bacaya. No queremos andar bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Queremos estar en la corriente del Espíritu. ¿Cuál es la corriente del Espíritu? Vida. ¿Cuál es la corriente del Espíritu? Revelación. ¿Cuál es la corriente del Espíritu? Oración, búsqueda. Esa es la corriente del Espíritu. Transformación. ¿Cuál es la corriente? Oh, congregarnos, estar unidos a Cristo. En esta noche dale gracias a Dios, dale gloria al Señor, dale gloria al que vive para siempre en esta noche. Oh, rica navacanda, navaquía, navacanda. Oh, rica navacanda, navacanda. Levántate, ponte en pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Oh, levanta tu mano en esta noche.